Buenas noches a todos, son las 7 de la noche y 5 minutos. Y 5 minutos acá en la ciudad de Bellflower, una ciudad en el condado de Los Ángeles, California. Y este es el curso del Seminario Teológico en la Iglesia Misión Mundial Maranatha. Misión Mundial Maranatha. Aquí donde pastorea el pastor Eric Soto y su esposa Leslie, su familia y los fundadores de esta iglesia, el pastor José Luis Soto y Carmita, que les pido a todos los que nos estén viendo que levanten sus oraciones por ellos. El pastor Soto está muy anciano y a él no está ministrando. Aprovecho la oportunidad porque muchos pastores que me conocen y que ven nuestras clases me preguntan a mantenga al pastor Soto en oración. Él ha estado mal físicamente. ¿Alguien se recuerda qué edad tiene pastor Soto? Alrededor de los 88 años tiene pastor Soto por ahí. Así que oren por él y su esposa Carmita. Y por su hijo, Eric Soto, pastor de esta iglesia, que ya lleva años aquí en el ministerio con su esposa Leslie. Y vamos a darle un aplauso al Señor por ellos, hermano, y por su vida. Gloria a Dios. Bueno, estamos en la página 161, ¿cómo se formó la Biblia? Y estamos dando la sección de el Nuevo Testamento. Ya dimos 5 clases de cómo se formó el Antiguo Testamento y hoy vamos a enfocarnos más en los versículos bíblicos, en la evidencia que la misma Biblia nos da acerca de cómo se formó el Nuevo Testamento. Y ya las 2 clases, tenemos 2 clases más, vamos a entrar a la parte histórica. Y para darle una idea, ustedes se pueden adelantar, en el libro tienen de la página 161 en adelante, y aún páginas antes tienen partes de la historia. Por ejemplo, le recopilé como unas 4 o 5 páginas. ¿Alguien me puede buscar el número de las páginas? Porque yo tengo la clase solamente y no tengo el libro aquí. Y este libro lo quiero usar para simplemente anunciar cómo se puede adquirir. ¿Me pueden dar las páginas donde están los mártires de la iglesia, por favor, alguien? Voy a dar el anuncio del libro mientras que alguno de ustedes me lo busca y me ayuda, por favor. Y este es el libro que utilizamos en este curso. Se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico, esta es la portada. Esta es la parte de atrás de este libro. Usted lo puede adquirir en Amazon, Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, el pastor Aquiles Acosta. Este es el gruesor del libro y aquí están los 3 años de clase de todos los temas que nosotros podemos dar. A ver si el libro quedó ahí chueco o quedó bien. ¿Cómo se ve en la pantalla? ¿Quedó bien? Muy bien, porque la clase pasada lo puse chueco. Y tenemos una hermana que me ayuda aquí con mucho cariño, ella lo deja bien bonito y vengo yo y lo pongo chueco. Muy bien, ¿de la página qué? 146 a la 152. Página 146 a la página 162. No, 52. Todo eso es historia de los mártires de la iglesia sacada del libro de Eusebio de Cesarea, escrito en el año 325 aproximadamente. Fíjense hasta donde nos fuimos, para que usted tenga una información que muy rara vez se dan en las iglesias, porque en las predicaciones no se puede entrar en estos detalles. Por eso estamos aquí en un curso de instituto bíblico y de seminario. Este tipo de información se da en la universidad, en los colegios, en los institutos bíblicos. Muy importante que usted lea eso, porque eso es algo verídico. Esa es nuestra historia, nuestras raíces de lo que tuvieron que pagar los primeros cristianos con sus vidas para que llegara hasta nosotros este evangelio. Estamos aquí sentados en sillas cómodas, con aire acondicionado, en un salón precioso, pero alguien tuvo que pagar un precio muy grande para llegar hasta aquí. Así que ahí ustedes léanse eso, estúdienlo, lo vamos a leer, nosotros lo vamos a estudiar en la clase, en la última clase, no esta próxima que viene, sino en la otra, y lo vamos a leer juntos y lo vamos a estudiar juntos. Pero ya en la clase que viene vamos a entrar en los
¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando los apóstoles murieron? ¿Cómo es que esta fe ha llegado hasta nosotros? ¿Cómo es que se ha mantenido con tantos años desde el año, bueno, desde que Cristo murió en la cruz, el Imperio Romano empezó a perseguir el cristianismo? Así que estamos hablando del año 70 hasta del año 33, perdón, que es cuando crucifican a Cristo, hasta el año 325, donde se termina la persecución de la iglesia. Si no me equivoco, ahí hay 300 años, casi 300 años de persecución de la iglesia, donde quemaban las Biblias, mataban a los cristianos. Y la próxima clase vamos a empezar. ¿Qué pasó con la segunda generación? Cuando mueren los apóstoles, ¿quién quedó? ¿Quiénes fueron los que mantuvieron esta fe? ¿Qué les costó a ellos? Y cómo ellos lucharon para conservar estas escrituras y nos llegaran a nosotros. Así que vamos a estudiar a Policarpo, a Ignacio, a Orígenes, a algunos de estos hombres, porque fueron muchos para las clases que prosiguen. Así que hoy nos vamos a centrar más en la evidencia de la escritura. Y empezamos pues. Van a tener que anotar algunas de estas cosas porque no voy a seguir el orden de la página 161. Todo lo que voy a decir ahí está en la página 161. Bueno, debo decir casi todo porque les traigo nuevos versículos y que no están acá. Pero toda la información que ustedes necesitan de todo lo que yo voy a dar en esta clase, usted lo tiene en la página 161. Así que, aparte de un poco extra que le traigo. Muy bien, empezamos. Empezamos con que Cristo confirmó que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Así que muy brevemente vamos a tocar esto porque ya dimos 5 clases de esto. Y vemos que el Señor nos muestra a nosotros que antes que se escribiera el Nuevo Testamento, ya había una serie de libros divinos inspirados por Dios. Y que el mismo Jesús los reconoce. Para nosotros los que creemos en Cristo, que hemos leído la Biblia, esto es obvio. Es obvio, pero déjame decir que es importante que usted estudie esto, porque a través de la historia se han levantado sectas que han enseñado que el Antiguo Testamento ya no es relevante para nosotros, que no es palabra de Dios y que nosotros no tenemos, porque estamos en la gracia, que ver al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Pero Cristo lo vio como la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, empezamos ahí y después vamos a agarrar la evidencia de cómo se fue juntando los libros del Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento fue formándose. Lucas 24, el versículo 13, en adelante, del 13 al 18. Lucas 23, del 13 al 18. Leo rápidamente. He aquí que 2 de ellos iban el mismo día que Jesús resucitó, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este es el Cristo resucitado que se le aparece. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces vemos aquí que el Señor está apareciéndosele a estos discípulos
en el camino. Y luego en el versículo 25 en adelante, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces aquí está la idea principal de donde queremos llegar, de que ya vemos aquí a Jesús reconociendo lo escrito, porque hasta este momento Cristo acaba de resucitar. Cristo está hablando con estos dos discípulos de Emaús, resucitados. No hay nada escrito del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento aquí no existe. Existe solamente en la mente de los discípulos, en el corazón de los discípulos, en ellos que vieron los milagros, que escucharon lo que Cristo dijo, pero escrito no hay nada. Entonces aquí vemos que Jesús está citando al Antiguo Testamento como la palabra del Señor. No era necesario que Cristo, versículo 26, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, y claro, Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas. ¿Por cuántos profetas? Todos. Les declaraba en todas las escrituras. ¿Cuántas escrituras? Todas. Lo que de él decía, lo que él decía. Así que vemos aquí, y algo muy interesante que aconteció en versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron como él le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Así que el Señor resucitado caminó con ellos por horas. ¿Y qué hizo en este tiempo? ¿Qué hizo? A ver, ¿alguien me puede decir? Leer las escrituras, bueno, hablarle de las escrituras, porque no está ahí con ningún rollo ni nada, sino hablarle de la escritura de todos los profetas, de Moisés, y la Biblia dice toda la escritura. Entonces vemos aquí que el Antiguo Testamento para nosotros es palabra de Dios, porque Cristo la vio, la aceptó como palabra de Dios. Entonces, otra vez, ya hay una serie de libros del Antiguo Testamento que existen, que son vistos como divinos. Ya por lo menos todo el Antiguo Testamento está aceptado, está escrito, está documentado, existe y es palabra de Dios. Eso es importante. Hay otros versículos más, si los quieren anotar, se los voy a decir, nada más para que lo anoten, por si los quieren estudiar, eso ustedes que quieren profundizar más. Lucas capítulo 24, versículos del 33, 35, 36, 44 y 45. Se lo repito, Lucas 24, versículo 33, 35, 36, 44 y 45. Así que ahí esa porción vemos que Jesús ahora, estos discípulos de Emaús, se los relato porque es importante, regresan a Jerusalén y se reúnen con los apóstoles y les empiezan a contar a los apóstoles lo que les pasó a ellos, cómo el Señor apareció en el camino, cómo el Señor les habló de la palabra, cómo partió el pan, cómo se desapareció. Y cuando ellos le están contando a los apóstoles de la experiencia de la resurrección, Jesús se presenta en medio de ellos. Y esos son los versículos que les acabo de dar para que lo estudien en su casa. Y el Señor le empieza también a decir a los apóstoles cómo en las escrituras del Antiguo Testamento está escrito lo que tenía que pasar con él, su nacimiento, su muerte, su resurrección, etc. Así que, muy bien. Ahora nos vamos a la idea de que Jesús dijo
que él era, aquí estoy en la página 61, estoy en el versículo, en el subtítulo número 2, si ustedes quieren ir ahí. Jesús dijo que él era el creador de un nuevo pacto. Así que vemos que el mismo Jesús es el que introduce el pacto de la gracia. Él es el que dice, ok, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero ahora vamos a entrar con relación a la salvación, vamos a entrar a un nuevo pacto. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Mateo 26, versículos 27 y 28. Dando un momentito que ustedes lo encuentren. Así que ahora Jesús nos habla de un nuevo pacto y vamos a hablar un poquitito de esto porque es precisamente el nuevo pacto lo que llegó a convertirse en el Nuevo Testamento. Es este nuevo pacto, ya luego cuando los apóstoles lo escriben, queda documentado en 4 evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas de Pablo, las epístolas de Judas, de Santiago, 3 epístolas de Juan, 2 epístolas de Pedro y el Apocalipsis de Juan, que ha documentado el Nuevo Testamento. De los milagros que Jesús hizo, de la doctrina que él trajo para el nuevo pacto, que mucho de todo eso sale del Antiguo Testamento. Es más, que no hay ninguna doctrina en el Nuevo Testamento que no haya salido del Antiguo Testamento. Todo sale del Antiguo Testamento. Simplemente que hay cosas del Antiguo Testamento que ya no aplican en el pacto de la gracia. Por darle un ejemplo así por arribita, que vamos a estudiarlo con versículos bíblicos, pero para adelantarme, por ejemplo, la salvación. La salvación depende en el nuevo pacto única y absolutamente de los méritos de Cristo. En nosotros aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación en el Antiguo Testamento era por los méritos humanos. El hombre guardando la ley y por los sacrificios para probar su arrepentimiento basado en los sacrificios que ofrecía a Dios para que Dios le perdonara sus pecados. Así que ahí vemos un ejemplo que cambia en el Antiguo Testamento, cambia para el pacto de la gracia. ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Bueno, nos sirve a nosotros Dios. Fíjense que Dios permitió que todo eso estuviera escrito, el perdón de pecado del pecador, Levítico capítulo 5 y 6, el perdón de la nación de Israel en Levítico capítulo 16, porque eso está ahí, para que nosotros entendamos el privilegio que tenemos hoy. En otras palabras, mira lo que le costaba al pueblo de Israel, tanto que hay veces que se critica al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero mira a esa gente, por serle fiel a Dios, por amar al Señor, lo que tenían que hacer para adquirir su perdón de Dios y la salvación de su alma. Y nosotros lo tenemos gratis, free. No es gratis porque costó la vida de Cristo, pero para nosotros es gratis. Entonces, Dios permitió que eso estuviera ahí y que nosotros lo vemos como palabra de Dios para que aprendamos a valorizar lo que Cristo hizo por nosotros. Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28, dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Así que vemos ahí que Jesús mismo es el que introduce
la idea de que hay un nuevo pacto. Y nos vamos ahora a Hebreos capítulo 7, versículo 22. Esto lo hemos leído en la otra clase, pero le traigo un poquito más de hermenéutica. En otras palabras, del análisis. La hermenéutica significa cuando lleguemos al final del curso, cuando empecemos a estudiar cómo se prepara un mensaje, vamos a estudiar lo que es homilética y hermenéutica. La hermenéutica es el análisis en un versículo de cada palabra. ¿Qué significa cada palabra? ¿Verdad? Entonces hoy este versículo lo estudiamos en la última clase, pero lo vamos a estudiar ahora y le vamos a hacer un poquito más de hermenéutica. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Y dice así: por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Nos vamos a enfocar en dos palabras. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nos vamos a enfocar en la palabra fiador y en la palabra mejor. ¿Ok? Fiador. Si quieren anotar la palabra griega, la que está ahí cuando se escribió el libro de Hebreo, que se escribió en hebreo y luego en griego, la palabra griega ahí es la palabra enguos. Se la deletreo, enguos. Esa es la palabra fiador, que es E-N-G-U-O-S. E-N-G-U-O-S, que significa garante de otro. El que garantiza a otro. Por ejemplo, si usted fía, significa que usted está tomando algo para pagarlo después. Eso es fiado o fidado. ¿Ok? Pero fiador es la palabra que garantiza a la otra persona. Así que fíjense, Jesús viene siendo nuestro fiador. ¿Qué quiere decir esto? Que por tus propios méritos, el Padre no te fía. No confía en ti por tus propios méritos. ¿Ves? La palabra en inglés, cosigner. ¿Ok? Exactamente. Eso. Porque fíjense cuántos ustedes han leído ese versículo de Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuántos de ustedes le pusieron atención a la palabra fiador? ¿Cuántos le pusieron atención antes lo que significaba la palabra fiador? ¿Cuántos? ¿Ves qué importancia es la hermenéutica? Que usted aprenda a leer los versículos bíblicos y cuando usted ve una palabra que usted no entienda, no siga. No siga. Si usted está leyendo en un versículo una palabra que usted no sabe lo que significa, esa es la señal de stop, parar, para que usted aprenda a leer la Biblia no como una ametralladora. ¿Ves? Esto no es una telenovela. Entonces usted aprende a leer la Biblia como cuando usted come una comida deliciosa. A ver, ¿cuántos hay aquí que son mamás? Levante la mano los que son mamás. Mire para allá. Baja la mano. Pues levante la mano los que son papás y les gusta cocinar. ¿Ok? Eso de ustedes que les gusta cocinar y que van a la tienda y cuando van a la tienda se toman el cuidado de escoger la carne fresca, los mejores productos, le miran la fecha. Luego llegan a la casa y con mucho esmero preparan una cena para sus hijos, para su esposo, con mucho amor y mucho cariño. Sirven la mesa y hasta en algunos casos ponen hasta una velita porque es un día especial o algo de eso. Y llega el esposo y los hijos y hacen esto. Y mamá y el cocinero se quedan mirando. Como dicen, eso no se come así. Los quieren parar porque eso no se come así. Una cena delicada, hecha con cariño, se saborea, se come. ¿Qué tiene que ver esto con la hermenéutica? Esa es la hermenéutica. No es McDonald's, no es Taco Bell,
¿Ok? No, es un restaurante fino, donde si usted va a pagar 50, 60 dólares por un plato, que le toca ese plato, hermana mía, hermano mío, le toca solo en su aniversario de boda, cada 10 años, que la lleven ahí a un restaurante al lado del mar, donde los platos valen caro y se ahorró el dinerito y se guardó para llegar especial. Usted no llega ahí a comer así, ¿ve? Usted lo disfruta. Esto costó más caro. Aprenda a leer la Biblia con deleite. Y si usted no entiende una palabra, vaya a San Google, haga lo que yo hago. Y el que la tiene fácil ahora, ¿ves? ¿Qué hice? ¿Qué significa la palabra en griego fiador? Hasta ni tienes que apretar los botones, lo puedes decir. Y ahí te sale el hebreo, te sale el griego y te da un significado para que tú saborees lo que está ahí. ¿Sabes lo que tenía que hacer yo antes que salieran todas estas cosas? Cuando iba a estudiar tenía 10 libros. Uno del griego, uno del hebreo, un diccionario bíblico, una concordancia. Eso es un trabajo, preparar un mensaje es un milagro. Es un milagro que hayamos predicado un buen mensaje. Es un milagro. Ahora lo tenemos fácil. Entonces, la palabra griega de fiador significa, en griego, engúos, que significa un garante de otro. Uno que pagó y que garantiza a tu persona. Y otra vez, la Biblia dice bien claro que antes de Cristo, especialmente nosotros los gentiles, estábamos sin Dios, sin pacto y sin conocimiento de Dios. ¿Ves? ¿Qué significa eso? Dios Padre no confía en ti o no confiaba en ti. Tengo que tener cuidado con lo que digo porque después alguien en Facebook o pone mi mensaje y agarra un pedacito nada más. Dice, mira hermano, aquí le dice que Dios Padre no confía en nosotros. Bueno, sin Cristo, Dios no confía en nadie. Dios Padre no confía en nadie sin Cristo. Porque Cristo es el que salió de garantía por mí y por ti. De tal manera que cuando tú, se los voy a decir de una manera muy filosófica, elegante, mexicana, cuando usted la riega, híjole, el Señor está en el cielo diciéndole al Padre, primeramente el diablo acusándote, y luego el Señor diciéndole al Padre, es verdad que la regó, pero Padre, yo te pido que mires que yo di mi sangre por el hermano Alex, y por cada uno de nosotros, por el hermano Aquiles. Entonces Dios Padre dice, porque tú has sido el fiador. Tú me garantizas a Alex. Yo te garantizo, Padre, que si Alex la riega, yo voy a interceder por él. Yo voy a tocar su corazón, que el Espíritu Santo que está en él lo va a traer al arrepentimiento. Entonces Dios Padre dice, basado en la sangre que tú derramaste en el Calvario, yo confío en Alex. Y confío en Aquiles, Acosta, Ricabar, Blasco Ibáñez, por los méritos de Cristo. Mire, una sola palabrita, todo el tiempo que me he tomado. ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué lo he hecho? Lo he hecho deliberadamente para que ustedes vean que cuando usted profundiza en la palabra de Dios, se enriquece. Y aprendemos a ser más agradecidos con Dios. Amén. Démosle un aplauso a Cristo, ¿no? Amén. A Cristo. Muy bien. La otra palabra que vemos aquí es la palabra mejor. Mejor. Así que la Biblia está diciendo que por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ok, vamos a darle un ejemplo que ya se los di en otras clases, pero es importante que usted lo vea. Nos vamos al Antiguo Testamento para que veamos
¿por qué Jesús es fiador de un mejor pacto? Y alguien que dirá, pero pastor, usted está siguiendo el tema. El tema es cómo se formó el Nuevo Testamento. Bueno, no me he ido del tema, estoy explicando que es precisamente el nuevo pacto que Jesús hace lo que se convierte en el Nuevo Testamento. Lo único que primero fue oral, fue visto, porque cuando la mujer del flujo es sanada, nadie escribió. Se escribió años después. Recuérdense que en las clases pasadas les expliqué que el libro de Mateo se escribió en el año 51, 18 años después de la cruz. El libro de Marcos se escribió en el año 60, 27 años después de la cruz. El libro de Lucas se escribió en el año 63, 30 años después de la cruz. El libro de Juan, el Evangelio, se escribió en el año 90, 57 años después de la cruz. Nada de lo que Cristo hizo se estuvo escribiendo inmediatamente. Fue después. Entonces, las cosas que Cristo hizo, las cosas que Cristo habló, fue lo que se vino a convertir en el Nuevo Testamento que tenemos aquí hoy. Muy bien. Proseguimos adelante. ¿Por qué es un mejor pacto? Vamos a darle un ejemplo nada más que le he enseñado. Primera de Reyes 8. Primera de Reyes capítulo 8, versículo del 62 al 64. Primera de Reyes capítulo 8, versículo del 62 al 64. ¿Por qué el nuevo pacto de Jesús, que vino a ser la escritura del Nuevo Testamento, es mejor pacto que el antiguo? Eso no quiere decir que el antiguo es desechado, no, porque todo lo que tenemos de mandamientos en el Nuevo Testamento sale del antiguo pacto. Sin el antiguo pacto, Jesús no hubiera podido ser el Cristo. Tenía que estar documentado quién iba a ser el Cristo en el antiguo pacto para que nosotros aceptáramos y Cristo se probara que él era el Hijo de Dios. Muy bien. Primera Reyes 8, versículos 62 a 63. Entonces el rey y todo Israel, ¿quién? El rey Salomón y todo Israel, ¿están conmigo? Todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz. Aquí fíjense que esto no es un sacrificio por el pecado. Eso está en Levítico 5 y 6 y en Levítico 16. Este es un sacrificio de paz. ¿Qué es un sacrificio de paz? Que Dios aceptara la alabanza del pueblo. Que Dios aceptara la oración del pueblo. Usted va a ver por qué el nuevo pacto es un pacto mejor. Aquí nos da un ejemplo. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció ¿a quién? A Jehová. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Así que vemos aquí, hermanos míos, lo que tomaba. Yo quiero que ustedes vean esto primeramente, lo positivo del pueblo de Israel. Que no vinieron a ofrecerle al Señor la sobra. Le ofrecieron al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Aprendamos de Israel. Aprendemos a darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Esa es una lección tremenda ahí. Segundo, nos muestra a nosotros lo que ya no tenemos que hacer. ¿Ven por qué el nuevo pacto es mejor? Porque está basado en mejores promesas. Usted no tiene que hacer nada de esto ya, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuánto a usted le gustaría tener que caminar?
Bueno, hoy en día nos montaríamos en un carro o algo de eso, pero tenés que caminar con una ovejita como en los tiempos de Cristo. Si usted vivía en Dan, casi en la frontera con Siria, tenés que venir caminando con una ovejita 2 semanas, 3 semanas para llegar a Jerusalén y ofrecérsela a Dios. Fíjense, hermanos, hay veces que no notamos los detalles de lo que el pueblo de Israel tenía que pasar. Y todo esto está escrito aquí para documentarnos a nosotros el privilegio que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, un versículo más. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Nos vamos para allá. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, 6. Yo saqué la matemática de cuántos galones de sangre se derramaron allí. Y un buey tiene, hermanos míos, 10 galones de sangre. Multiplicado por 22,000. Y una oveja tiene 4 galones de sangre. Vaya, el total de sangre fueron 700,000 galones de sangre en 7 días. Escuche, 700,000 galones de sangre. Y un ejemplo para que usted visualice esto, que una piscina olímpica le caben 650,000 galones de agua. Recuérdense que una piscina olímpica es mucho más grande que una piscina regular de parque o de un lugar de esto, y más profunda. Así que allí se derramó en 7 días, más sangre que el agua que cabe en una piscina olímpica. Entonces, esto está escrito aquí. Dios se tomó el cuidado de ponernos los 22,000 bueyes y las 120,000 ovejas. Dios lo puso ahí para que nosotros entendamos el valor de una gota de sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ven por qué el pacto de la gracia es mejor que el pacto de la ley? No quiere decir que nosotros no honremos la ley, no quiere decir que nosotros no respetemos la ley, no quiere decir que nosotros ahora vemos que el Antiguo Testamento no sirve, porque sí, sin el Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento, ni siquiera hubiera un Cristo. Entonces, pero es mejor porque está establecido bajo mejores promesas. ¿Cuántos de ustedes le hubiera gustado cuántos de ustedes se convirtieron al Señor, le entregaron su vida al Señor después de los 15 años? Después de 15 años, a los 40, a los 70. A los varones, les pregunto a los varones nada más, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes les gustaría el día que usted se convirtió al Señor tener que circuncidarse? ¿Cuánto le gustaría eso? Bueno, si usted era un gentil y se convertía a Jehová en la ley, usted tenía que circuncidarse. ¿Es mejor pacto o no? Le pregunto a los que levantaron la mano. Y en aquellos tiempos, muy correcto, en aquellos tiempos no había anestesia. Entonces ver un rabí judío con un cuchillo ahí diciéndote, ¿estás seguro que tú quieres guardar la ley? Entonces vemos aquí que hay elementos de la ley que no se aplican en la gracia. ¿Por qué no se aplican en la gracia? Porque Cristo pagó por esos elementos. No hacemos sacrificio porque Cristo es nuestro sacrificio. Y no quiero entrar en mucho detalle en este asunto porque quiero avanzar un poco más en la clase. Así que vemos ahí este aspecto. Muy bien. La recopilación, estamos aquí ahora en la página 161, subtítulo 2. Si usted se fija ahí abajito del subtítulo 2, dice la recopilación. ¿Lo pudieron encontrar? Sí. La recopilación de los dichos y de los hechos de Jesús llegaron a ser y formar el Nuevo Testamento.
Así que vamos a ver un ejemplo de esto. Nos vamos otra vez al libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Fíjense, hay veces que se le escapa a algunas personas ver o notar que el único gentil que escribió y que se convirtió lo que él escribió en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, es Lucas. Todos los escritores, todos los que escribieron todos los 66 libros de la Biblia, 65 libros de la Biblia son escritos por israelitas o hebreos o judíos, como usted le quiera llamar. Solamente hay un libro escrito por un gentil. Lucas es griego, doctor que dejó su carrera para servir al Señor y escribió. Y hay detalles en el libro de Lucas que no aparecen en muchos evangelios. Y aquí Lucas nos da unos detalles tremendos, gloriosos. Así que los dichos y los hechos, los milagros que Jesús hizo, que no se escribieron, pero se escribieron después. Ya le di rapidito los años en los que se escribieron los evangelios, años después. Otra vez se lo repito, por si alguien que nos está viendo lo quiere notar, lo voy a decir más despacito, ¿ok? Mateo se escribió en hebreo para los hebreos y después se tradujo al griego en el año 51 después de Cristo. 18 años después de la cruz. Marcos se escribió en griego para los romanos, básicamente las personas que hablaban en latín, que hablaban también griego, y también para los griegos. Se escribió en el año 60, 27 años después de la cruz. Lucas se escribió en griego también en el año 63, 30 años después de la cruz. Y Juan escribió en griego siendo él hebreo, siendo él judío. Bueno, no sabemos si Juan era judío o no, pero era israelita, definitivamente. Se escribió en griego en el año 90, 57 años después de la cruz. Así que vemos que según las cosas están aconteciendo, Jesús hablando, Jesús enseñando, ellos están observando, viendo todo esto. Y ya luego llega un momento donde el Espíritu Santo, años y años después, los mueve para que ellos escriban. Aquí vemos este caso. Muy bien. Versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, en otras palabras, que Lucas está escribiendo en el año 63, 30 años después de la cruz, y nos está diciendo que hay muchos que escribieron las cosas. Por ejemplo, no tenemos mucha evidencia confiable de esto que voy a decir, pero hay libros que se escribieron de esto. Por ejemplo, que el leproso que Jesús sanó escribió, que María Magdalena escribió, que el ciego Bartimeo escribió. Vaya, de las miles y miles y miles de personas que Jesús sanó, se supone que algunos escribieron. Eso es lo que está diciendo Lucas. Y luego algunos que están inventando, falsificando, porque Satanás desde el momento que Cristo muere empieza a falsificar la doctrina, empieza desde el momento que los apóstoles empiezan a escribir, los falsantes empiezan a escribir historias que no son verídicas. Entonces vemos aquí que estas son las personas que Dios escogió para que nos llegara a nosotros la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Hago pausa aquí. Así que Lucas está diciendo, lo que yo estoy escribiendo
son las cosas que la gente vivieron, las que la vieron con sus ojos, las que Jesús sanó. Y entonces la otra pregunta se va a contestar, la otra pregunta que podemos tener, se va a contestar en el versículo 3 y 4. Porque puede venir a nuestra mente, a la mente de alguno de ustedes, espérate, Lucas es un gentil. Lucas no estuvo allí. Lucas no vio cuando Jesús sanó al ciego del Siloé. Él no estuvo en la resurrección. Él no estuvo allí cuando los discípulos de Maús regresaron a contar la aparición de Cristo. Ni estuvo allí cuando María Magdalena le contó a los apóstoles. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que él nos cuenta estas cosas? Bueno, ahí mismo lo va a explicar. Él mismo lo va a explicar. Ya nos dio una explicación en el versículo 2. Tal como nos lo enseñaron. ¿Ven la explicación? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué está diciendo Lucas? Lo que yo estoy explicando lo aprendí de los que lo vieron, de los que lo vivieron. ¿Ok? Y mire lo otro que dice. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, muy común de un doctor, ¿verdad? Que le gusta la investigación, que le gusta los facts, la realidad, lo real. Así que vemos aquí que Lucas se tomó el tiempo de buscar a las personas, aparte de que oyó estas cosas de la boca de Pedro, de Pablo, de Juan, de los apóstoles, porque recuérdense que en la Biblia no está escrito todo lo que aconteció en la vida de todas estas personas. Pero con esto tenemos una evidencia de que Lucas escuchó esto de los apóstoles, de la gente que fueron sanadas. Y noten lo que dice. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, no investigar como quiera, sino con cuidado, todas las cosas desde el origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí estamos viendo, hermanos míos, una de las muchas evidencias de cómo el Nuevo Testamento empieza a escribirse. ¿Ves? Lucas nos está diciendo que las cosas que vieron, que acontecieron, ahora él las está escribiendo con cuidado, con detalle. Es más, que hay cosas que Lucas escribe que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. Ahí hay varios elementos que considerar. El primero es que todos los que están escribiendo inspirados por Dios. Que solo están escribiendo lo que Dios le dice que escriban. Entonces, lo que Mateo escribe, así es escrito. Lo que Lucas escribe, así es escrito. Dios le está dando permiso, licencia para que escriba esto. Y hay cosas que Lucas escribe que no aparecen en ninguna otra parte. Por ejemplo, la entrevista que tiene María con el arcángel Gabriel. Lucas es el que relata lo que dice el ángel, lo que dice María, las palabras entre ellos, el diálogo entre ellos. Él no estuvo allí. Nos está diciendo que él hace una investigación. Si usted se fija con cuidado, en la vida de Cristo, él nunca predicó que él nació de una virgen. Él no lo predicó. Eso lo escriben los apóstoles años después. Pero usted no ve a Cristo diciendo, mi mamá estaba haciendo los quehaceres y se le apareció el arcángel Gabriel y concibió por obra del Espíritu Santo. Yo soy el Mesías concebido por él. Nunca predicó de eso. Esa doctrina no se podía predicar. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba preparado para creer eso. Eso se predica después que la iglesia recibe el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que existe una gran posibilidad de que Lucas haya entrevistado a María, porque él lo está diciendo aquí,
que él buscó a la gente que estaba viva y que los entrevistó, investigado con diligencia. Entonces, parece que María todavía vivía en los tiempos que Lucas escribe, o bueno, antes que escriba, porque todo eso tomaba tiempo. Imagínense, sin tren, sin avión, sin carro, viajar desde alguna parte del mundo gentil hacia Jerusalén para encontrarse con María o a investigar dónde está ella para hablar con ella. ¿Ve? Y él da detalles de lo que pasa con Elizabeth, que Juan es lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de su madre. Él da detalles que nadie da. Entonces, hay dos fuentes para eso. Primero está la fuente que el mismo Dios le dijo, le inspiró para que escribiera. Pero está la fuente que Lucas dice, que él se tomó el tiempo para reunirse con las personas. Estoy entrando en bastantes detallitos, aunque créanme que no estoy ni escarbando de este tema, no se está escarbando ni por arribita. Pero estoy dándole detalles a ustedes con la intención de que cuando usted lea la Biblia, usted la lea con toda seguridad, que usted está leyendo la palabra de Dios. Esa es la meta aquí principal de esta clase, de los que vean esta clase. Que sepan que aquí Dios y la gente que Dios escogió no escribieron ahí por gusto, sino fueron gente que dieron su vida por esto. Por haber hecho esto dieron su vida, porque Lucas murió de muerte también. Y Mateo murió de muerte. Y Marcos murió de muerte. Y Dios permitió que Juan muriera de anciano, pero antes de morir lo echaron una paila de aceite hirviendo y lo hicieron un chicharrón. Y Dios lo sanó. Así que los hombres que escribieron aquí por escribir, por seguir siendo fiel, porque todo lo que ellos necesitaban era, cuando los torturaban, decirle a los torturadores, yo niego a Cristo, lo hubieran tomado como un trofeo para exhibirlo en todo el mundo romano. ¿Ves? Jesús no resucitó. Son unos mentirosos. Aquí está uno de sus discípulos para que confiese eso. Y vemos que todos dieron su vida. Así que la intención, por lo menos mía, de esta clase, es que se apague, desaparezca de su mente como estudiante, para que lo transmita así a otras personas, de que esta es la palabra de Dios. Y cuando usted la está leyendo, Dios está hablando contigo. Esa seguridad. Muy bien. Entonces vemos aquí, hermanos, que ya los dichos y los hechos de Jesús, vemos que empiezan a tomar parte, a escribirse y a convertirse poquito a poco en la palabra de Dios. Mateo escribe su evangelio y va a los hebreos. Marcos escribe su evangelio y va a los romanos. Lucas escribe su evangelio y va a los gentiles. Noten que aquí esto está yendo a diferentes partes del mundo. ¿Ves? Y que tomó tiempo de que un ministro en la iglesia de Éfeso, que le llegó la carta de Lucas, siendo la ciudad de Éfeso una ciudad gentil, tomó tiempo de que ese ministro consiguiera el evangelio de Mateo y consiguiera el evangelio de Marcos y consiguiera algunas epístolas de Pablo. A lo mejor Éfeso tenía la epístola que Pablo le escribe a los efesios, pero no necesariamente tenía la de los filipenses. ¿Qué tiempo tomó para todo esto? Ya vamos a ver que para la segunda generación, para los tiempos de Policarpo, discípulo de Juan, del año 100 y pico, Policarpo cita los 4 evangelios, cita las epístolas de Pablo. Entonces, en el año 100 y pico, ¿cómo una persona podía tener lo que nosotros tenemos como Biblia completo? ¿Cómo podía tenerlo? Se llamó una multiplicación. Dios hizo tremendos milagros para que las iglesias tuvieran
las escrituras. Y vamos a ver en la clase que prosigue, nos queda media hora todavía de clase. En la clase que prosigue, vamos a ver en el año 150, Policarpo cómo cita los libros de la escritura. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Si Policarpo está en Esmirna, ¿cómo va a tener los 4 evangelios? ¿Cómo va a tener las epístolas de Pablo? ¿Quién se las llevó? ¿Cómo llegaron allí? Recuérdense que no había internet. Esto era en burro o en caballo. Esto había que escribirlo a mano. No había electricidad. La iglesia está perseguida. Costaba la vida que te agarraran con un libro de la escritura. ¿Cómo Dios hizo todo esto? Y luego vamos a ver que en el año 200, cuando otros, ya viene siendo una tercera generación de los discípulos, con el caso de Orígenes, por ejemplo, él cita los mismos evangelios que usted tiene. Y en el caso de Orígenes, aquí me estoy levantando a la clase que viene, pero es importante, en el caso de Orígenes, si quemaran todas las Biblias y sobrevivieran los escritos de Orígenes que existen, que están, que usted los puede buscar en el internet, se puede reconstruir de los escritos de Orígenes 3/4 partes de todo el Nuevo Testamento, de todo. A ese nivel citaban la escritura. Entonces, si en el año 200 y pico uno escribió los versículos que tú tienes aquí, eso quiere decir que te llegó desde allá. Y si vas un paso más para atrás, y en el año 100, lo que Orígenes está escribiendo, lo citó Ignacio, lo citó Policarpo, eso quiere decir que en el año 100 no se había perdido la palabra de Dios. Y si lo que está citando Policarpo, Ignacio, Orígenes, es lo mismo que dijo Cristo y lo mismo de los milagros que vieron los apóstoles, entonces la palabra de Dios no se perdió. Y si lo que ellos escribieron y luego hacen un hueco para construir una carretera en India y sale un manuscrito en griego del libro de Juan, escrito en el año 400, y ese manuscrito es igual a lo que escribió Orígenes, a lo que escribió Ignacio, a lo que escribió Policarpo y lo que vemos que Juan escribió. Entonces la palabra de Dios no se perdió. Y así sucesivamente, cada vez que encuentren un manuscrito del año 500, del año 1000, del año 1200, y es la misma palabra de Dios que usted tiene, eso quiere decir de que Dios cuidó de esta palabra para que nosotros la tuviéramos al día de hoy. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, Señor, por los milagros que has hecho, Señor, para este privilegio de nosotros tener tu sagrada, preciosa palabra. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir adelante. Muy bien. Muy bien. El Señor ordenó, ven, números Romanos 1, orden de escribir o documentar. Orden de escribir o documentar. Le he cambiado el orden a los versículos, lo he puesto de una manera más seguida, que quepan uno con otro. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11. Entonces vemos que Lucas se toma el tiempo de investigar para lo que él va a escribir, que asegurarse que sea la verdad de Dios, que fue como aconteció, lo investigó con cuidado. Ahora vamos a ver que el Señor mismo dio órdenes para que se escribiera la escritura, se escribieran las cosas que él hizo y que acontecieron. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, 11 y 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trueno que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
¿Quién es el que está dando esta orden aquí? Les pregunto. ¿Pueden decirlo en alta voz? Cristo, Jesús, está dándole esta orden. ¿Y cuál es la orden que le está dando al apóstol Juan? Escribe en un libro. Y fíjense que le está dando una orden que un libro vaya a 7 diferentes iglesias. ¿Lo notan? ¿Lo ven? Porque a veces que estos detallitos se nos escapan o hay veces que los leemos pero no los entendemos bien. Mire. Y decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Así que sabemos que este es Cristo, resucitado, glorificado. Escribe en un libro. ¿Cuántos libros? Lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cómo se puede enviar un libro a 7 lugares? ¿Cómo se puede enviar? Hay que escribirlo 7 veces, correcto. Entonces aquí vemos una orden no solo de escribir, sino de multiplicar. ¿Lo ven? Así que ahora este libro de Apocalipsis llega a las 7 iglesias. Y en las clases que vienen vamos a ver cómo Orígenes, copiando cómo los escribas copiaban las escrituras, duplicaban las escrituras. Orígenes utilizó este sistema para duplicar, copiar las escrituras y enviarlas a países, a naciones, a todas partes. La palabra del Señor. Y así es como vemos que el Nuevo Testamento se forja, se ordena y se multiplica en el mundo entero. Por supuesto, estamos viendo pedacitos nada más. Otra vez, por ejemplo, si usted va a un curso de la universidad o vamos a decir una universidad, porque un instituto bíblico como nosotros tenemos que compactar y reducir mucho. Y usted va a sacar un doctorado. Esto que nosotros estamos estudiando, cómo se formó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, le toma a usted un curso de 6 meses, mínimo. Porque ahí se entra en el hebreo, en el griego, en un sinfín de detalles tremendos. Así que, versículo 19, noten, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son. Así que no solo el Señor le está diciendo que escriba las cosas que le está mostrando, sino las que son. ¿Qué son las cosas que son? Todo lo que él ha visto, todo lo que le ha acontecido, todos los milagros. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y noten que el apóstol Juan le está escribiendo a iglesias griegas, a iglesias gentiles. ¿En qué idioma le va a escribir? Les pregunto a ustedes. Si alguien te quiere escribir una carta a ti, un chino te escribe una carta a ti, ¿tú crees que te la escriba en chino? Porque tú no sabes chino. Te la escribiría en español o en inglés, ¿verdad? Estaría consciente de eso, especialmente si es un documento. Entonces, si estas cartas se están escribiendo a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardis, Filadelfia, Odisea, son iglesias gentiles, que allí lo que hablan en griego. ¿Por qué el Nuevo Testamento eventualmente todo se escribió en griego? Digo eventualmente porque el libro de Mateo primero se escribe en hebreo. El libro de Hebreo se escribe para los hebreos, en hebreo. Pero es que los hebreos también hablaban griego. Muchos hebreos. Y cuando se escribieron estos libros en hebreo, después se traducieron al griego. Así que vemos que el idioma griego era el idioma dominante en la mayoría parte del mundo, era el idioma comercial, así como el inglés. Es el idioma comercial del mundo en este momento. Por eso Dios quiso que el Nuevo Testamento mayormente se escribiera en griego, porque quería que la palabra de Dios se leyera en todo el mundo. Muy bien. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Noten algo muy interesante. Apocalipsis 10, versículo 4. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. En el capítulo 1 vimos
que el Señor le da una orden a Juan de que escriba un libro, todo el libro de Apocalipsis, que lo escriba, ¿verdad? Tiene una orden de escribir, pero note lo que pasa aquí. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pues le iba a escribir porque Dios le dijo que escribiera, ¿no? ¿Sí o no? Pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas de los 7 truenos y no las escriba. ¿Por qué quiero citarle esto? Para que ustedes vean que lo que se escribe, que llegó a ser la escritura, se escribió bajo una estricta supervisión del Espíritu Santo. ¿Lo ven ahí? Porque Juan está viendo la visión y Dios le dice, escribe. Y va a escribir. Y Dios le dice, no, eso no lo puedes escribir. Eso nos enseña a nosotros que estos hombres que escribieron, no escribieron lo que se le antojó a ellos, sino escribieron lo que Dios les mandó que escribiera. Nos vamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 20. Enseguida le doy los versículos. A ver, Juan capítulo, no lo tenía yo en mis notas, pero ustedes lo tienen ahí en sus notas. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Sí, es Juan 20 también. Sí, a ver, dame esos versículos de Juan 20 también. Porque tengo las notas aquí tan chiquititas que ok, Juan capítulo 20. Y también en capítulo 21 hay lo mismo. Muy bien, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan aquí? Nos está diciendo, mira, son tantas las cosas que el Señor hizo. Es más, en el capítulo 21, a ver si encuentro el versículo. Un momentito, por favor. Exactamente, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, Juan 21, 25, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Imagínense narrar los miles y miles y miles de sanidades, de pecados que Jesús perdonó, de sanidades que Cristo hizo. Por eso Juan dice, no hay fin, pero están escritas para que creyendo creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida. Así que nos está diciendo hoy que estas son escogidas, cosas escogidas, y ustedes pueden ver de esta manera cómo la Biblia nos enseña cómo el Nuevo Testamento fue formándose poco a poco. Así que vamos ahora al subtítulo 3 para terminar la clase de hoy. Subtítulo número 3, porque número Romanos 3, porque número Romanos 2 ya lo dimos. Y el número Romanos 3 dice, los apóstoles mandaron que sus escritos se repartieran, circularan y se guardaran. Así que no solo Cristo ordenó que se copiaran lo que él enseñó, sino que los apóstoles ahora también ratifican esto y dan órdenes para que sus epístolas que ellos escriben se copien, se multipliquen. Colosenses capítulo 4, versículo 16.
Eso lo tiene ahí en sus notas, en la página 161. Estamos en Números Romanos 3. Los apóstoles mandaron que sus escritos se repartieran, circularan y se guardaran. Colosenses capítulo 4. Versículo número 16. Colosenses 4:16. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de los laodicenses la leáis también vosotros. Así que aquí vemos la expectativa del apóstol Pablo. La expectativa es, cuando esta carta llegue, que se copie. Mándase a la laodicenses y asegúrense que la que yo le escribí a ellos, que no la tenemos, la carta que Pablo escribió a la iglesia de la Odisea, no la tenemos, pero vemos aquí que hay una orden o una expectativa de que se multiplique la palabra de Dios. Así ustedes pueden ver como poquito a poco una iglesia, cuando escuchaba que en aquella iglesia el apóstol Pablo había mandado una carta, manda a pedir una copia de ella. Es más, que muchas iglesias ni siquiera esperaban que otra iglesia le pidiera una copia, sino que tenían un día de copiar la escritura. Un día de copiar las escrituras. Y bueno, estoy titubeando si le explico esto o no, pero sí. A ver, tengo 10 minutos. La semana que viene vamos ya a entrar a la segunda generación después de los apóstoles. Y vamos a ver algunos de los escritos de ellos. Pero hay uno de ellos llamado Orígenes. Recuérdense que esta gente vivieron bajo otras culturas, que siempre las culturas tienen una influencia en los cristianos y en la iglesia. Le digo esto porque cuando uno lee a estos padres de la iglesia, hubieron cosas tremendas que ellos hicieron, dándonos un ejemplo de fe, de amor por la palabra, pero hicieron cosas que no debemos imitarlas. Por ejemplo, Orígenes se castró. No lo castraron, se castró. Porque él quería servir a Dios, pero tenía un problema, que le gustaba mucho a las mujeres. Y como él no podía serle fiel a Dios en esa área, su padre y su madre murieron de mártires, comidos por las fieras. Y cuando él era un niñito y llevaban a papá y mamá para matarlos, él iba por al lado entre la multitud, mirando a papá y a mamá y gritándole: no se preocupen de mí, seanle fiel al Señor. Y luego él creció y quería servir a Dios, pero tenía ese problema, que era fiel, pero nada más que veía una muchacha, se le perdía toda la fe. Entonces se castró para no tener que casarse, sino tener ese problema. Pero después tuvo otro problema, que el problema que le seguían gustando, pero ahora no podía ni casarse. Y esa fue la lucha que este hombre tuvo. Eso no lo vamos a imitar. Que él tuvo literal, él tomó literal el pasaje bíblico, que el Señor dijo que hay gente que se hacían eunucos por amor de la obra de Dios. Lo tomó literal. ¿Ves? Y eso no se puede tomar literal. Así que hay que tener cuidado cuando uno lea a estas personas. Me siento responsable de... Yo he leído San Agustín, cosas preciosas que le escribe, tremendas doctrinas, tremenda revelación de la palabra, pero luego hay cosas que San Agustín escribe que no son para nosotros hoy. Entonces, Orígenes hizo esto. Me quedan 10 minutos. Él copió esto de cómo los escribas en Jerusalén hacían para copiar la escritura. Entonces, él tomaba
tomaba varios salones de clase. Era una persona que Dios usaba poderosamente y él tenía más o menos, en Jerusalén era diferente porque en Jerusalén tenían 7 salones con 70 personas en cada salón. Pero Orígenes no tenía 7 salones con 70 personas. ¿Pero qué tenía él? Tenía 3 salones con 25 personas cada una. Entonces, ¿qué hacía él? Bueno, tenemos aquí la epístola de Filemón. Vamos a tomar una cortita, ¿no? Vamos a copiar hoy la epístola de Filemón. Entonces, él se ponía a dictar la epístola de Filemón, que es un solo capítulo. No me recuerdo cuántos versículos tiene. Vamos a verme buscarlo rapidito. ¿Ok? ¿Cuántos versículos tiene? Una epístola preciosa, por dar un ejemplo. ¿Ok? Vamos a copiar la epístola de Filemón. ¿Ok? Tiene 25 versículos. Lo dictaba. Se copiaban 25 veces. ¿Están conmigo? ¿Entienden? Ahora esas 25 copias se tomaban y se llevaban al otro salón de 25 personas. Y esas 25 personas, gramaticalmente y con cuidado, comparando con una epístola de Filemón que tenían ellos, manuscrita, original, lo más original posible, y revisaban, y de esas 25 copias puede ser que quedaran 20. 5 tenían error. Esas 20 se pasaban al otro salón de 25 personas y se revisaban varias veces, ¿verdad? Varias veces. Porque se revisaba un ratito aquí, se le pasaba al otro y se le pasaba al otro y se le pasaba al otro. Así que cada una de esas copias se revisaba 50, 60 veces. Y de las 25 que se escribieron, ponle que quedaban 15. Entonces, en la iglesia había el día de copiar la escritura. Así como nosotros tenemos días de oración y días de culto evangelístico y días de consejería para los matrimonios, había un día para copiar la escritura porque no había imprenta. Entonces esas 25 copias que quedaban, que habían sido revisadas 50, 60 y hasta 100 veces, ¿ok? Porque las revisaban varias veces, depende el tamaño del libro que se copiaba. Ahora se mandaban a la iglesia de Roma, a la iglesia de Atenas, a la iglesia de Corintios. Están viendo cómo, con esta explicación, cómo se fue formando el Nuevo Testamento. Vale, les pregunto, ¿pueden decir un amén que quede grabado, por favor? Porque tiene que grabarse desde aquí, ¿ok? Entonces ahí vemos que esta fue la manera que el mundo se llenó de la palabra de Dios. Y por eso es que las otras iglesias copiaban este sistema. Esto no solo lo hizo Orígenes, lo hacían en Atenas, lo hacían en Corintios, lo hacían en la India, lo hacían en todos lugares. Y se formaba una duplicación de la escritura de miles y miles y miles y miles y miles que andaba por todo el mundo, y los romanos quemaban y quemaban y quemaban, pero Dios, ellos quemaban 1000 libros y Dios hacía que salieran 3000 más. ¿Ves? En griego, en indio, en idioma africano, en todo esto la multiplicación de la palabra de Dios por el mundo entero. Y ya en el año 325, yo creo cuando lleguemos ahí en las próximas 2 clases, en el concilio de Nicea, se presentaron, a ver, me quedan 4 minutos. En el concilio de Nicea en el año 325, una de las cosas principales que ellos hicieron fue fundamentalmente escoger, porque esto todavía se tuvo otra revisión en otro concilio más adelante, pero en el concilio de Nicea se empezó y se trajeron miles de libros. Y en el concilio de Nicea, que es por primera vez que los pastores pueden reunirse, los ministros, sin persecución, porque el emperador era simpatizante del cristianismo o cristiano. Hay un debate de eso, para la próxima clase vamos a entrar más ahí. Si Constantino verdaderamente amaba el cristianismo, su mamá era cristiana. ¿Ok? Helena, la mamá de Constantino. Entonces, para el año 325, el concilio de Nicea, esto hizo el concilio de Nicea. No vamos a aceptar ningún libro
a no ser que sea escrito por los apóstoles o aceptado por los apóstoles. Y así, para terminar en esta noche, pero la clase que viene vamos a entrar más ahí. Así fue que se decidió lo que es el canon o la regla, lo que le llamamos nosotros Nuevo Testamento, que tenemos hoy, donde se escogió aquellos hombres que recuerden que salieron de la persecución, que a uno le habían sacado un ojo, a otro le habían cortado una mano, a otro le habían matado a la esposa, a otro le habían quemado vivo a su papá, a otro lo habían desterrado, le habían quitado todo y no habían negado la fe. Ese calibre de hombre fue lo que dijeron. En las iglesias, los libros que se leyeron y que se consideraron como la palabra de Dios son los que escribieron los apóstoles o los que aceptaron los apóstoles, como el libro de Marcos y el libro de Lucas. Y esto va a ser la palabra de Dios. Constantino mandó a hacer 50 Biblias completas como las que tenemos, y quiero decirle que de esas 50 Biblias que se empezaron a copiar después del Concilio de Nicea, existen dos. Una está en el Vaticano y otra está en el Museo Británico, si no me equivoco. Existen dos. Y son exactamente lo que usted tiene hoy como la palabra de Dios. Así que, hermano, Dios ha tomado un cuidado tremendo para que usted cuando lea esto, lo lea con toda seguridad, con toda confianza, que esta es la herencia que el mismo Dios te ha dejado a ti. Amén. Un aplauso a Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche por esta clase que tú nos has permitido dar, Señor. Gracias, Señor, por permitirme a mí transmitir estas cosas preciosas tuyas, las cuales he tratado de hacer lo mejor de mi habilidad. Y, Señor, ahora permite que esto que queda grabado, que sea una bendición para otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.